Este programa va dirigido a la persona más importante, a ti, a tu vida, a tu economía, a tu ser, a tus emociones. Definitivamente la Biblia y muchos libros, la historia está plagada de historias, tiene muchas historias acerca de por qué debemos de confiar en nosotros mismos. ¿Qué es la confianza en mí? Voy a platicarles de una historia que estaba leyendo en la mañana. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Midian por 7 años, y la mano de Midian prevaleció contra Israel. Esta enseñanza que les voy a compartir tiene mucho que ver con la vida diaria, no religiosa. Esto es más allá de la religión. Y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer, ni para ellos, ni para sus animales, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y su ganado, y venían en sus tiendas, ponían tiendas grandes, con una multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Midian. Esto tiene que ver mucho con lo que a veces sucede en Puebla, en México y en los estados. En realidad, la delincuencia, la corrupción llega y se planta y no deja nada para la gente. La gente trabajadora, la gente humilde, tiene que vivir menos del día. Entonces es lo que estaba sucediendo por causa de Midian, y los hijos de Israel clamaron al Señor, y cuando los hijos de Israel clamaron, el Señor, Jehová, a causa de los medianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligían, a los cuales eché de delante de vosotros y di a su tierra. Este es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Y les dije: yo soy vuestro Dios, no teman de los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitan, pero no habéis obedecido a mi voz, dice el Señor. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Tiene que ver mucho cuando Dios va a hacer algo. Siempre parece que están presentes los árboles. Los árboles están implícitos en muchas de las historias de bendición y de éxito. Quiero decirles que aquí en Puebla, en México, la gente se ha hecho esculturas, imágenes y dioses que no son Dios. Y han depositado su confianza, han depositado ofrendas, dinero, le han cantado, la verdad le ofrecen tantas cosas, y no pasa más que pobreza, maldad, asaltos en las combis. Es importante que nosotros no mentamos aquí la religión, sino que nos llenemos de valores y de fe, y confiemos en el Señor, y amemos a nuestro prójimo, y nos amemos a nosotros. ¿Qué pasó en ese momento cuando vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Odiesita, y su hijo Gedeón? El hijo Gedeón de Joás estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Él estaba ocupado, y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. En realidad le dijo algo que, pues, en lugar de que se hubiera sorprendido, como que él siguió su trabajo y casi no le hacía caso. Imagínate que el Señor te hablara y te mostrara cómo Él te ve. Porque la mayoría de personas, a causa de la pobreza, de que les han cerrado las puertas, de que han pasado muchos problemas, de que están enfocados en la pobreza y en la mediocridad, o en la enfermedad, en el abandono,
hombres y mujeres, en soledad, en desamor. Aunque el Señor le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Fíjate lo que responde Gedeón. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Hasta parece que estoy oyendo en la universidad a muchos jóvenes, a muchos maestros de jóvenes, a muchos profesionistas, a muchos catedráticos, cuando les digo, Dios es real. Y ellos dicen, si fuera Dios real, no hubiera habido COVID. Si fuera Dios real, no hubieran asaltado en la combi. Si fuera Dios real, no hubiera entrado Rusia a Ucrania. Muchas personas no se dan cuenta que por qué les vino todo esto a estos pueblos. Precisamente porque dejaron su valor, dejaron de creer, dejaron sobre todo de creer en ellos. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando analizo la historia y veo, por ejemplo, en estos tiempos los 10 mandamientos, me doy cuenta que el pueblo de Israel era más grande y era más fuerte que los egipcios. Y los egipcios se dieron cuenta que eran fuertes el pueblo de Israel y que eran más grandes, por eso mandaron a matarlos. Pero el pueblo de Israel se sentía aminorado. Hasta parece que estoy viendo la película de hormigas, Hertz me parece que se llama, donde en realidad las hormigas son más cuantiosas y juntas son más poderosas que los chapulines y los saltamontes. En realidad, muchas veces nuestros enemigos son menos. La gente buena es más la gente trabajadora, es más la gente noble. Sin embargo, ¿por qué está prevaleciendo tanto la maldad? Pero eso no es culpa de Dios. ¿Cómo responde Gedeón? Le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de nuestros enemigos. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza. Fíjate, aquí quiero enfatizar algo muy importante. El Señor veía a Gedeón como un varón esforzado, lo veía valiente y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre, de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. O sea, soy pobre y de familia numerosa. Soy el menor de ellos. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cuál fuerza? Quiero decirte que la mayoría de mujeres no creen en ella. No creen en ellas. La mayoría de hombres no creen en el potencial que Dios puso en ellos. No creen lo que Dios ha puesto, y aunque Dios les mandara, ellos no se dan cuenta el potencial que tienen. Se puso a discutir y diciéndole, verdad, soy el menor de una familia pobre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Y respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Ahora me doy cuenta que la falta de confianza en ti mismo ha hecho que estés hundido tal vez en pobreza, en miedos, en temores. Sin embargo, desarrollar confianza en ti mismo lamentablemente no es tan fácil. La mayoría de gente tiene una confianza en sí mismo muy limitada. Muchos no la tienen en absoluto. Tienen miedo. Aunque el ángel del Señor se apareció, aunque Dios les dijo, como en el caso de Moisés, tú serás Dios para Faraón, o en el caso de Gedeón, tú vas a pelear con esta tu fuerza, que no soy yo el que te está mandando, con ese poder que te estoy dando, con esa autoridad, pero no se la creen. Cuando tú crees en el poder que Dios te ha dado, entonces dejas de verte con crítica, con reprobación. Crees en ti y sales adelante. El ser humano tiende a estar plagado de dudas
sobre sus propias habilidades y se enfrenta a toda clase de miedos que puede imaginarse, en particular en lo personal, cuando se enfrenta a lo desconocido. El psicólogo Abraham Maslow dijo que la historia de la humanidad es la historia de hombres y mujeres menospreciándose. Eso es la verdadera historia de la humanidad. Se menosprecian, nos menospreciamos. La mayoría de la gente tiende a compararse a sí misma de una manera desfavorable con los demás. Hay quienes se mortifican con sus propias debilidades y limitaciones y eventualidades. Se conforman con mucho menos de lo que en realidad son capaces de hacer, de tener o de lograr. Sinceramente, si le hubieran preguntado a Gedeón, ¿cómo te ves?, él no se veía como Dios lo veía. Voy a volver a repetir las palabras que el Señor le dijo a Gedeón. Estas palabras las he dicho a jóvenes. He orado por mujeres. Les he dicho estas palabras porque el Señor me muestra cómo son. Me he acercado a ellos y lo mismo que el Señor le dijo a Gedeón. Mujer esforzada y valiente, les he dicho. Hombre esforzado y valiente, el Señor es contigo. Algunos me dicen, pero ¿cómo va a ser conmigo si he sufrido, me han abandonado, he sido despojado, se me murió un familiar, no tengo dinero, vienen los cobradores y me cobran? En realidad, cuando tú aprendes a verte como Dios te ve y no como la adversidad te ve, entonces de verdad otro gallo te va a cantar. Te menosprecias en vez de disfrutar altos niveles de autoestima, respeto, orgullo, un orgullo que no es vanidad, orgullo personal, el tener la satisfacción de decir el Señor es conmigo, la bendición de Dios me sigue, soy el Hijo de Dios. El promedio de la gente apenas va día con día y siente como si Dios estuviera con una gran lupa viendo a qué horas se enojan, a qué horas toman algo que no es de ellos, a qué horas cometen un error para condenarse, para vivir alejados de Dios. Se sienten que no son dignos, no te sientes acepto para con Dios, por eso corres, por eso huyes, no tienes que huir. El Señor dice, voy a hacer cuentas contigo, y cuando te dice voy a hacer cuentas contigo, quiero decirte que Él es rico, no es para cobrarte. Es para decirte, te perdono todo lo que debes. Mira, todo ese bloque de cuentas que tú tienes, todo te lo perdono para que tú recibas ahora lo que te corresponde. Pero si la confianza en sí mismo y la autoestima que viene con ella es tan deseable, ¿a qué se debe que tan pocas personas tengan suficiente confianza en sí mismas para lograr el estándar de vida que en realidad es posible? El caso de Gedeón me llena de verdad de cómo es posible que, aunque se lo está repitiendo y se lo está diciendo, podría yo seguir leyéndote el libro. Le pide una y otra vez, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque de mi ofrenda. Le presenta una ofrenda y le dice, ¿verdad?, que le dé una señal, que le dé un milagro. En realidad, ¿qué milagro tan más grande quieres? Que cuando tú abres los ojos, ves la vida, estás respirando. Tienes alguien que te ama, eres rico. Tienes alguien a quien amar, eres enormemente rico. Tienes el amor de Dios. Camina en la confianza que Él te ha hecho creer. Eres esforzado y valiente. Existen miles de razones, pero el descubrimiento tal vez más maravilloso sobre la confianza en sí mismo es que es una cualidad mental que puedes desarrollar y reforzar de manera sistemática. Es una cualidad que crece desde la mente del espíritu. Puede ser progresiva a través del tiempo, siguiendo las instrucciones que propongan en estos programas. En realidad, no te digo que tú creas en ti mismo a partir de tu estudio. Yo soy más de lo que pude estudiar en la universidad. Así tuviera una maestría, un doctorado muy grande, soy más que un doctorado, soy más que una maestría. Y si tienes un oficio, eres más que el maestro, que es dueño de una talachera o de una carpintería. Eres más de lo que se ve en el espejo. Ahora, es importante que no te dejes engañar. No es lo mismo cuando el ego te dice lo que tú eres,
que cuando Dios te ha capacitado, porque al que Dios ama, al que Dios llama, a ese también lo capacita. Qué importante desarrollar fe en Dios, sí, pero necesitas desarrollar una fe en ti y verte como Dios te ve.